Sí, 1, 2, 3. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Gloria a Dios. En lo que pasan los niños y se acomodan, todavía no grabamos. Quiero volver a la cita que nuestra hermanita dio en Santiago. Ella dio Santiago 1:5 y pues yo quisiera, es tan bello el pasaje que quisiera completarlo. Amén. Así es que ya tenemos Santiago 1, versículo 5. Y va a ser, la lectura va a ser del 5 al 11. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, hay un pero, allí está, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es un pasaje pues que hemos de digerir como la palabra de Dios que le da a Santiago. El eje de este pasaje es la fe. Pida con fe, no dudando nada. Porque todo lo demás, todo lo que no es de fe, la apariencia, la riqueza, la exaltación, o aún la humildad, todo es pasajero. Pero lo que se hace en fe, eso es lo que dura. Y es por medio de la fe que recibe cosa alguna del Señor. Cosa alguna, dependiendo de la misericordia de Dios, ¿verdad? Ahora sí, vamos a empezar, y vamos a empezar grabado. Muy buenas tardes en este 9 de junio de 2024. Para la gloria de Dios, aquí estamos reunidos y pidiendo la bendición del Señor, orando con fe, porque esa es la manera que la palabra de Dios nos marca para que recibamos cosa alguna del Señor. Y damos gracias por la fe, damos gracias lo que hemos de recibir. Hemos dispuesto nuestro corazón para estar aquí. Y sabemos que eso agrada al Señor. Te damos gracias, Dios, por la semana que pasó, por los días que han pasado y por los que vienen. Ponemos todo aquello en tus manos para que tú lo gobiernes. Danos un corazón dispuesto para seguirte. En el nombre de Jesús. Bueno, el título del mensaje de hoy pues es tomado de el Marcos capítulo 1, versículo 1.
y así se llama el título del mensaje: El Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El título tomado de Marcos. Qué reto, qué impresionante un mensaje que tenga ese nombre. Pues para eso estamos, para servir al Señor en todo lo que nos ponga. Lo haremos con fe, siguiendo lo que Santiago nos ha enseñado. Para recibir cosa alguna del Señor, hagámoslo con fe, con fe. Cuando se habla del Evangelio, se habla de predicación, se habla de qué predicar, se habla de cómo predicar y se habla de muchos temas. Voy a hacer un breve resumen de los puntos primordiales de los 4 evangelios. No se espanten, vamos a hacerlo muy breve. Miren, el primer evangelio, Mateo, pues es el que da testimonio de que Jesús es el prometido Mesías de la antigüedad. El misterio mesiánico pues consiste en que el Hijo Celestial del hombre debe primero sufrir y morir en cumplimiento de su función mesiánica. Él debe ser siervo sufriente antes de presentarse con poder y gloria. Eso lo describe muy bien Mateo y es de las áreas donde Mateo nos da muchos detalles. El misterio del reino está íntimamente asociado con el misterio mesiánico. El Evangelio de Marcos, muy brevemente, ya lo dijimos, Marcos es muy al grano y dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En el caso de Lucas, el Evangelio de Lucas, pues es muy importante. En este caso, Lucas, que nos habla de Juan el Bautista, cuando dice: Él irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y finalmente el Evangelio de Juan, pues es muy hermoso y muy fundamental, ¿verdad? Dice que desde que empieza el Evangelio, dice que vimos su gloria. Y al final del Evangelio de Juan, Tomás dice, Tomás, el apóstol, incrédulo por un tiempo, pero allí creyó y dijo: Señor mío y Dios mío, después de la resurrección. Sin embargo, Juan trata con un área muy importante del pueblo hebreo, del pueblo judío. Pues los judíos siempre pedían pruebas de todo. Y querían pruebas de que Jesús era el prometido Mesías del Antiguo Testamento. Juan en su Evangelio presenta estas verificaciones. En milagros y discursos tomados de 20 días del ministerio público de Jesús, que duró, por cierto, 3 años, pero de 20 días de su ministerio, sus milagros y sus enseñanzas confirman a Cristo como el Hijo de Dios. 8 señales o maravillas se revelan, ¿verdad?
del gran yo soy, la única esperanza de la raza que de otra manera no tendría esperanza alguna. El agua se convierte en vino, los mercaderes y los animales destinados a los sacrificios son desalojados del templo, el hijo del noble es sanado desde lejos, el hombre paralítico recibe sanidad el día de reposo, la multiplicación de los panes, Jesús camina sobre el mar, el hombre nacido ciego recobra la vista, Lázaro es resucitado. Estos milagros revelan quién es Jesucristo y lo que hace. Progresivamente Juan lo presenta como la fuente de la nueva vida, el agua de vida, el pan de vida, y hasta sus enemigos retroceden cuando le quieren tomar preso y él contesta, yo soy, y aquellos caen por tierra. Sin embargo, él se entrega voluntariamente para sufrir en la cruz. En los 4 evangelios, además del nacimiento y la vida de Jesús, se habla de su muerte en la cruz y de su resurrección. La muerte en la cruz y la resurrección es un hecho histórico, confirmado por varias fuentes. Voy a seguir el mensaje de una manera preguntas y respuestas, porque esto nos está atrayendo a todos a que participemos. Y cada vez que se haga una pregunta, pues es como si tú la hicieras y entre todos la vamos a contestar. ¿De qué forma nos afecta que Cristo haya muerto y resucitado hace más de 2000 años? ¿De qué forma nos afecta eso? Respeta. Pues si hemos creído en algo que nosotros no vimos, nadie vio eso, ¿verdad? Hace 2000 años no lo vimos, pero si lo hemos creído, verdaderamente lo hemos creído, pues hemos ejercitado un sentido que se llama la fe. Nuestra fe ha sido ejercitada en el momento en que creímos algo que estaba tan lejano a nuestra realidad. Y la Biblia le llama que por la fe en Él somos justificados, o sea, declarados limpios. Pues nuestros pecados, para decirlo de una manera muy sencilla, fueron asignados a Él, fueron cargados en Él, al morir en esa cruz. Hay otra pregunta. ¿Les gusta el sistema de preguntas y respuestas? ¿Estamos juntos en esto? Amén. ¿Estamos? Amén. Pregunta, ¿qué pasa con el que no es justificado? Según el Evangelio. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el Evangelio? Respuesta. El que no es justificado es condenado, pues está bajo la ley, y al vivir bajo la ley no hay esperanza, a menos que se arrepienta y vuelva su vida a Cristo. ¿Y de qué se ha de arrepentir? Esa es una pregunta. ¿De qué se ha de arrepentir? Se ha de arrepentir de haber querido vivir su vida a su manera, en sus propias fuerzas, bajo su única visión. No importa si es una persona que es amada por todos en la colonia y se preocupa por los pobres y tiene un carácter hermoso, o si es el borracho de la esquina que siempre está haciendo desorden.
si no es justificado por la fe en Cristo, es condenado. Las obras humanas no nos justifican. ¿Qué significa en la Biblia cuando menciona la palabra carne? Sí, ¿verdad? La hemos leído muchas veces, la carne. Y más tratándose en el Evangelio y en algunas interpretaciones del Evangelio por parte de las cartas de los apóstoles. ¿Qué significa? Por ejemplo, en Gálatas 2, del 20 al 21, vamos. Gálatas 2, del 20 al 21. Este pasaje es el final de un diálogo entre Pedro y Pablo. Y tienen un diálogo extenso, ocupa buena parte del capítulo 2 de Gálatas. Más bien es Pablo dando argumentos y estableciendo principios y Pedro escuchando. Me maravilla la actuación de los dos. Como siervos de Dios, uno lo estaba exhortando y el otro humildemente estaba escuchando. Nunca le dijo a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Ya me voy porque estás muy bravo. Se quedó a escuchar hasta el final. Pero el final de la exhortación de Pablo, pues es la cereza del pastel, es hermoso el final. Y Dios permite esos finales y por eso a veces pidámosle paciencia al Señor para llegar a esos maravillosos finales donde el Señor es el que habla. Y entonces Pablo cierra este diálogo diciendo en el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Y después viene ese famoso versículo que muchos no sabemos de memoria, pero no crean que es fácil de interpretar. Necesitamos la dirección y la apertura del Señor en nuestra mente y corazón, espíritu, para interpretarlo. Y después de el versículo 19, Pablo llega al versículo 20 y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ese Pablo, mas vive Cristo en mí. Pero luego viene algo que nos desconcierta. Dice, pero lo que ahora vivo en la carne, y quiere decir que él reconoce que vivía esa lucha entre la carne, hay una cierta tensión entre la carne. ¿Y qué es la carne? Ya llegamos al punto de la carne. Pues la carne aquí en estos pasajes es el esfuerzo humano que ponemos las personas, los humanos, de justificar nuestra vida en base a las obras, llámese religiosas o de cualquier tipo, o sea, de los esfuerzos humanos, y que la justificación venga de allí. Dice Pablo, todavía dice, ahora vivo en la carne, pero hay una tensión en lo que dice después. Lo que ahora vivo en la carne, porque aparentemente él admite que se necesita esa fuerza del carácter, de la visión, pero dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Qué hermosa salida, ¿verdad? Qué hermosa continuación y continuidad le da Pablo a un asunto que es estresante. Porque entonces decimos, ¿cuenta la carne o no cuenta? Pues sí, con la carne le echamos las ganas, esto, lo otro, tenemos que hacer las cosas porque tienen que salir, el culto tiene que empezar a tal hora, el predicador tiene que estar, grupo de alabanza, discipulados, el que no llegó y se la perdió. Pero hay un estrés, hay una tensión. Pero Pablo lo elegantemente y con mucho espíritu dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí viene la predicación de oro del Evangelio, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Y cierra el pensamiento, el argumento, con un versículo precioso, fundamental, el 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, aquí vuelve a la atención, ¿verdad? Nada más que este es el asunto de la ley y la gracia. Y Pablo dice, me inclino por la gracia, pero si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La pregunta que habíamos hecho, ya la estamos estudiando, ¿qué significa en la Biblia cuando menciona la palabra carne? Bueno, pues que Cristo, ¿verdad?, representó a Pablo ante la ley. A ver qué significa esto. Pues si tú eres un creyente, a la hora de un juicio, a ver qué pase el creyente Jorge. Va a entrar a juicio. No entra Jorge, entra Cristo. Cristo representa ante la ley al creyente y por lo tanto muere, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el creyente queda para vivir la vida en base de quién es Él ahora. Ya no es la misma vida por la que Cristo murió, aunque posiblemente, sino es una vida nueva, porque ahora Cristo mora en Él. Ahora entramos a otro tema que ocupa en general a la iglesia y la viene ocupando desde el principio de la predicación en la época de Pedro y de Pablo. ¿Qué significa un evangelio diferente? O bien, otro evangelio. Piénsenlo por un momento. Un evangelio diferente. Otro evangelio. Algo que surge no de la interpretación de los evangelios y de la palabra, sino de la idea humana. Vamos a ver algo de la respuesta sobre la cual vamos a meditar. Gálatas 1, 6 y 7. La exhortación que hace Pablo a los de la iglesia de Galacia está aquí en estos dos versículos en parte. Dice Pablo, no los felicita, no se congratula con ellos y les dice lo siguiente a esas iglesias.
estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara, no que haya otro. O sea, realmente no hay otro evangelio. ¿O sí? ¿Alguien piensa que hay otro evangelio? Aparte del que está aquí escrito, interpretado con el Espíritu Santo. Dice Pablo, no lo hay. Sin embargo, algunos se atrevieron y os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. La palabra pervertir tiene la siguiente acepción: cambiarle de forma. Y yo me puse a pensar mucho en qué significa pervertir en el Evangelio y cómo estamos la sociedad de hoy y aún la sociedad cristiana pervirtiendo tantas cosas que están establecidas en el Evangelio. Matrimonios, hijos. Hoy en día hay parejas que se casan, entre comillas, primero con el perro y luego entre ellos con la promesa de no tener hijos. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? La manera, las prácticas con las que se relacionan las parejas no tienen límite, están pervertidas, verdaderamente, no le ven límite. Todo se vale. Ahora que va a ser Día del Padre, ¿verdad? Pues habrá quien diga, eso ya no se usa. Ahora los hijos a los no sé cuántos años se van de su casa y se olvidan de quién los parió, de quién los levantó, de quién les dio. ¿Qué importa eso? El evangelio pervertido. El enemigo, del cual a veces lo tomamos como modelo, está pervirtiendo todo lo que Dios ha establecido en el evangelio. Ese es su recurso. Y la palabra pervertir es cambiarle de forma y convencer que esa nueva forma está bien. Es un nuevo evangelio. Y habrá gente que diga, no, pues tú estás con ese viejo evangelio, ya pasó de moda, ahora aquí los jóvenes o los no tan jóvenes tenemos un nuevo evangelio. Todo se vale. Dice el versículo 8 del 1 de Gálatas, capítulo 1, Pablo lo dice de una manera terminante. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, que viniera el San Ángel fulano y dijera, ahora ya no va a ser así porque vamos a cambiar todo lo que dice el evangelio. Si un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Venga la maldición sobre él. Anatema es señal de algo que Dios maldice claramente. Como antes hemos dicho, dice el apóstol, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Qué responsabilidad es, ¿verdad, pastores? Subir a este lugar y predicar. Hay que fijarse y estar seguro de que estás predicando
el verdadero evangelio. Y dice, para cerrar el pensamiento, dice Pablo en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Lo hemos hablado, Pastor Doroteo y yo, decimos, se llene o no se llene la iglesia es voluntad del Señor. Pero aquí se predica el evangelio. No predicamos otro evangelio para ser más populares o para agradar a los hombres, porque inmediatamente después de agradar a los hombres dejamos de ser siervos de Cristo. En el momento en que en nuestros pensamientos entra la idea de agradar a los hombres, en ese mismo momento dejamos de ser siervos de Cristo. No lo digo yo, lo dice el Evangelio. Pregunta: ¿qué función tiene el Espíritu Santo en este proceso? Porque hasta ahorita hemos hablado de Cristo, el Señor, pero a esa parte tan importante, junto con el Padre, que vamos a hablar después, pues también hemos de predicar sobre eso, amén. Pues vamos allí mismo en Gálatas 3:2. Cuando Pablo hace un resumen de lo que había hecho y predicado a los Gálatas, les llama de la siguiente manera: oh Gálatas insensatos, este es el versículo 1, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La palabra fascinó es una palabra muy fuerte en el griego. ¿Quién os embrujó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién? O sea, es una acción refinada del maligno en las conciencias humanas que les hace ver todo torcido. ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Todo el proceso de un creyente empieza en el momento que alguien le presenta a esa persona que todavía no es creyente, todavía no es hermano, es un hombre perdido en sus pecados, le presenta a Jesucristo y a Jesucristo en la cruz, a Jesucristo crucificado. Muchas veces nuestra predicación es presentar a Cristo, pero no crucificado. Presentarlo como un personaje histórico. Lo mismo hacen los musulmanes, reconocen a Cristo, y otras. Pero Cristo crucificado. Aquí me detengo un poco porque es la parte medular de que un creyente haya recibido la presentación de Cristo como Cristo crucificado, porque el Cristo histórico pues todos lo aceptamos, pero ya cuando se entra al Cristo crucificado, hasta en nuestro ser dice qué primitivo. Yo he oído a muchas gentes hoy en día: no, ¿cómo voy a creer en una religión tan primitiva donde el asunto de la sangre? No, ahora ya estamos modernos. No ha cambiado nada.
a los Gálatas, Pablo les presentó a Cristo como Cristo crucificado. En los 4 evangelios hay una sección en cada uno de los evangelios que ya vimos sobre la crucifixión de Cristo. Y si tú quieres conocer al Cristo crucificado, has de meterte en esas descripciones del tiempo de la resurrección antes y después, tiempo de la crucifixión antes y después de Cristo. Allí cada detalle cuenta, cada palabra que él dijo muestra quién era él y a qué había venido. Y todo eso ya lo habían recibido los Gálatas. Y luego les pregunta lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa es otra discusión que hay en las iglesias, que sostienen, fuera del Evangelio, que recibir el Espíritu es un evento diferente al de recibir a Cristo crucificado, y que pues hay que hacer una serie de protocolos para recibir el Espíritu. No hay tal. Porque claramente les está preguntando a los Gálatas, donde no hubo ningún protocolo más que presentar a Cristo crucificado. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque podíamos decir, a lo mejor los Gálatas pues no eran salvos, no recibieron el Espíritu, pero aquí es Pablo mismo está reconociendo que recibieron el Espíritu. Les da 2 opciones: o por las obras de la ley o por el oír con fe. Obviamente palomeamos la segunda, ¿verdad? Por el oír con fe. Oír con fe. ¿Qué implica oír con fe? Podemos estar aquí y no estamos oyendo con fe. De un auditorio de 1000 gentes, yo he estado en iglesias de 1000 o 2000 gentes, hasta 3000 gentes. No quiero mencionar cuántos estaban oyendo con fe, ¿verdad? O esperando el momento de la alabanza espectacular. Pero en dado caso que hubieran recibido el Espíritu como Pablo lo reconoce, es y fue por el oír con fe. Y este caso de los Gálatas puede ser nuestro caso, y por eso está en la Biblia. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y yo un tiempo dije, pues la carne es pues, la fornicación, es la glotonería, No, aquí la carne es las obras humanas que parecen religiosas para justificarse. Típicamente las que los judaizantes querían introducir en estas iglesias de nuevos convertidos. Ceremonias, dietas, fiestas, alimentos permitidos y no. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y miren que Pablo era en su tiempo de inconverso, era el más judío de los judíos, el más creyente de los creyentes, y pensaba que estaba haciéndole bien a Dios, persiguiendo a las familias cristianas y atormentándolas hasta la muerte.
y los confronta. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y vuelve sobre el tema, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Amados hermanos, muchas veces no reconocemos con la suficiente gratitud lo que el Señor está haciendo entre nosotros a través del Espíritu Santo. Lo damos por hecho y casi nos acostumbramos. Y pues que vuelva a suceder y que, ay, ya me aburrí. Pero hay uno que suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros. No es nuestro buen comportamiento. Y vuelve a poner la pregunta de opciones. Opción 1, lo hace por las obras de la ley. Opción 2, o por el oír con fe. Vean qué fundamental es esto de oír con fe. A lo largo del tiempo, siervos, y lo platicamos, el siervo de este lugar y la humilde persona que estoy aquí arriba, nos encontramos personas a las que les hemos hablado de Cristo hace 20 años, les volvemos a hablar hace 10, y ahora que les volvemos a hablar, pues ya no saben ni cuál es la izquierda ni la derecha. Ya su mente y su corazón están tan entenebrecidos y endurecidos que hablarles de estos términos, ¿verdad?, de justificación y oír con fe, y ya no, mente ya. Hay un momento para todo. Hay un momento. Si se pasa el momento, pues Dios tiene misericordia. Pero cuidado, cuidado. Vamos a otro tema que es el poder de Dios. Pablo predicando 1 Corintios 2, del 1 al 4. Pablo, no es 1 Corintios 2, sí, del 1 al 5. Así dice la palabra de Dios, que es el Evangelio. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cualquiera que no es afín al Evangelio, lo que dice otra vez ya salen con el crucificado. Pues Pablo dice, yo no predico otra cosa más que a Cristo y a Cristo crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. A veces las palabras, ¿verdad? Uno diría, se necesitan lecciones de oratoria para subir aquí al púlpito, ser muy fluido en las palabras, aquí, por acá, y gente, vamos a escoger al mejor orador para que sea predicador, bla, bla, bla. Y dice el Señor, no es como en el mundo, no lo es. Y miren que Pablo era un hombre muy leído, muy sabio, con gran sabiduría. Había estudiado con los griegos, todo, o hebreos. Y dice,
estuve con debilidad y mucho temor y temblor. Mi palabra no era persuasiva según la sabiduría humana, pero eso sí, con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Los hombres no nos ponemos de acuerdo, pero eso sí, en el poder de Dios. Y oramos que la Iglesia conozca el poder de Dios y no la sabiduría de los hombres, no los grandes expositores que atraen multitudes. El poder de Dios. Versículo 5, del poder de Dios. Manifiesto. Ahora vamos a un tema que se llama la libertad que Cristo nos da. Es un tema interesante, porque en el mundo, todo el mundo habla de libertad, ¿verdad? Libertad, libertad, libertad. Ahora los niños, los jovencitos tienen libertad de decir qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, y decirle a los papás pues, cómo hay que hacer las cosas. Cambiando. ¿Cuál es la libertad que tenemos en Cristo? Pues regresamos a Gálatas 2, 4 y 5. Hablando de esos falsos hermanos que se introdujeron a escondidas, o sea, aquí ya se ve la acción del maligno, ¿verdad? Porque no seguían la verdad, el cara a cara, yo pienso esto, tú piensas esto, vamos a ponernos en un mismo sentir, sino que se introducían escondidas y entraban para espiar nuestra libertad. Al enemigo siempre le ha dado curiosidad las cosas que Dios hace. A Satanás siempre le va a dar curiosidad qué está haciendo una jovencita cristiana, un joven cristiano, cómo se comporta, va y lo observa. Esa libertad que tenemos en Cristo, porque quiere reducirnos a la esclavitud. Y dice que a estas gentes, versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Como ustedes verán, la defensa del Evangelio, yo diría la defensa del Evangelio, es un tema, el tema número 1 que personas como yo, que ya estamos, pero nos urge entregarle la estafeta a los que siguen. La defensa del Evangelio. Van a enfrentar, jóvenes y jovencitas, oposiciones que quizás nosotros no enfrentamos, pero la sociedad se está organizando en contra del Evangelio. Ya no nada más es por casualidad te encontraste a alguien que no te quiere o te critica. Ahora ya a nivel social, a través de leyes, a través de situaciones sociales, se están estableciendo situaciones en contra del Evangelio. Y a ustedes, jóvenes, adultos, jovencitos, que se están formando allá en los salones de arriba, les tocará dar la batalla.
la defensa del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando venga el tiempo del anticristo, pues sí van a querer una religión mundial, ¿verdad? Algo que no ofenda a nadie, que admita todas las corrientes, ¿verdad? Oímos a los políticos y dicen, que vengan todos, todas las corrientes son admitidas. Pero eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Pero sí podemos decir, con una gran sonrisa, que quiero verla dibujada en el rostro de todos ustedes, que el Evangelio nos da libertad. Que tenemos libertad en Cristo, libertad en el Evangelio, que nos movemos con libertad. Vamos a hacer el examen. ¿Cuál es nuestra situación, amado asistente? ¿Qué parte de nuestra fe es para justificarnos por obras de la carne? No me digas, contéstate a ti mismo. ¿Qué parte de tu fe la usas para justificarte por obras de la carne? O sea, no quieres entrarle a fondo en el Evangelio, pero sí estás haciendo algunas cosas y eso te ayuda a justificarte a ti mismo. ¿Sabes? Y esta es una pregunta para todos. ¿Sabes cómo detectar y eludir y evitar los falsos salvadores? Pues has tomado el enojo como un salvador, porque una vez que te enojas ya nadie se mete contigo, ¿verdad? Y ya la resolviste. Pero no has llegado delante de Dios, delante de Cristo, con el Evangelio en la mano, a querer verdaderamente ser transformado a la imagen del que te creó. Y tienes que ponerle ganas, porque si hasta ahorita no le has puesto, sigues igual. Tienes que estar expuesto a la verdad del Evangelio, con toda intensidad. Cada uno tenemos nuestros métodos. En lo personal me gusta aislarme un poco, entrar con la palabra en frente, diálogos con Dios y Él sabe, y avanzar. Y la gloria es para Él. Depresión, manías. Eres un discriminador, podría ser. Ves una persona humilde de cierto tipo, ya ese no va a ser tu amigo, ni siquiera le vas a hablar. Tienes el problema de falta de atención, o sea, en tu mente andan muchos enanitos allí peleándose. Eres muy escéptico, no crees en nada, para que aceptar algo prefieres no. Hay tradiciones familiares muy fuertes en tu casa y prefieres darle, pues es que allí la pasamos muy bonito. Las fiestas familiares resuelven nuestro problema de soledad y abracitos y llevamos un guisado cada quien y la pasamos a todo dar. No nos metemos en problemas porque cada quien cree diferente, pero es un salvador falso. Y aquí viene esta pregunta, contéstala sinceramente. ¿Realmente tienes el anhelo de una comunión íntima y viva, vital, con Jesucristo, Hijo de Dios? Sí, ya sabes históricamente que sí existe. Has reconocido que murió en una cruz y resucitó. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado.
Si hay una intimidad intensa, es estar crucificado con Cristo. Compañerismo. ¿Realmente tenemos ese anhelo? Contéstate. ¿Realmente quieres llegar al Padre a través de Jesucristo? O mucha gente como le hace, no, yo nada más con el Padre porque Él sí me escucha, el Padre es bueno, el Padre es bueno y pues no le falla a nadie. No hay tal. Te estás imaginando eso porque Cristo dijo, yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino al Padre. Y nadie viene al Padre. Nadie, si no es por mí. ¿Quieres conocer más del Espíritu?